mañana. Aquí está Ismael Cala. Bienvenido, Ismael. ¿Cómo estás? Súper, Luis. ¿Cómo estás tú? Muy bien, qué gusto tenerte de vuelta. Igual, hace rato que no nos veíamos, ¿no? Hace un buen rato, pero Sí. bueno, pero uno siempre está como pendiente del otro por las No, redes y las sociales. redes sociales, exactamente. Uno se siente como en cercanía, Sí. pero físicamente te das cuenta cuando te reencuentras con alguien Sí. que la ilusión de las redes sociales te hace pensar que estás siempre tú conectado, pero que no nos veíamos físicamente. De ¿no? verdad. Yo creo que fue hace por lo menos 4 años, tal vez, o 5, en Caracas, en una presentación ¿Tanto tuya así? en Caracas. ¿Te acuerdas que yo Sí, hice tú la hiciste introducción? también. Sí, pero después de eso yo creo que nos vimos, ¿no? Es probable, es probable. Yo ¿Cómo creo has que estado? sí. ¿Qué es tu vida? Te veo exitoso, feliz, optimista, Sí, triunfante. feliz, contento, agradecido, la verdad, porque estos 2 últimos años han sido de intenso crecimiento. Yo digo que han sido 2 años que parecen 10 años de no parar, de hacer nuevas ideas realidad, de ampliar el equipo, la empresa, la fundación, estudios, no sé. Creo que se me fue eso de los días laborables y no laborables, eso ya no existe. Sé que hay algo que a mí me impacta profundamente. Claro, yo me dedico a la comedia desde hace mucho tiempo, al tema político, el humor político y aquello, ¿no? Pero el estar constantemente investigando y cada vez más en el tema de la motivación, de la superación de los obstáculos, del crecimiento personal, es algo que a mí me sorprende porque siempre estás encontrando un camino novedoso para llegar a la gente. Claro, porque la información, al final todo el mundo quiere ser feliz. Todo el mundo quiere una mejor vida. Todo el mundo tú le dices, ¿quieres más dinero? Y te dice, necesito más dinero. José lo estaba diciendo, ¿no? Absolutamente, totalmente. Entonces, es parte de la necesidad humana, ser mejor, aspirar a más abundancia, porque hay mucha gente que sí lo sueña, pero no lo produce, no lo logra, y hay otros que sí lo logran. Entonces, a mí me fascina la naturaleza humana, me fascina los descarriladores que llevan a mucha gente a tener grandes sueños, pero poca manifestación de esos en la realidad. Y me encanta la psicología del ser humano y es el área donde yo me siento feliz estudiando. Para mí no es un estudio que nadie me impone, es un estudio que yo quiero conocer todo lo que se conozca recientemente sobre el cerebro, sobre la psicología positiva, epigenética, que es el uso del ambiente y el entorno sobre nuestra genética. O sea, son muchas cosas que nos empoderan. Fíjate que, a ver, tú por el tipo de labor que haces, yo supongo que, bueno, tú tienes contacto con muchísimas personas donde quieras que vas en todas partes del mundo, con los quienes asistes a tus conferencias, con la gente que te reconoce en la calle. Siempre estás recibiendo el amor de la gente que agradece lo que tú haces por ellos a través de tus libros y tu trabajo. Eso seguramente también te convierte en receptor de dolores, de tristezas, de dificultades. Sí. Yo hice un viaje hace apenas un par de semanas a Colombia, a la frontera con Colombia, con Nelson Bustamante. Y tuvimos la oportunidad de escuchar los testimonios de los venezolanos que han decidido irse caminando a lugares tan distantes como Ecuador, como Perú. Sí. Y el primer día fue de una densidad emocional tan grande que yo recuerdo estar sentado como a las 11 de la noche en mi cuarto del hotel, respirando profundo porque me rebotaban en la cabeza todas las historias y las lágrimas y la determinación, además el coraje con que señoras de 60 años iban con sus niñitos enfrentando una ruta de una montaña para arriba, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cómo haces para convivir tú con esas experiencias que te llegan, con esos comentarios, eso que te comparten y seguir tú manteniéndote también en pie? Sí, pero te contagias, o sea, te contagias. Yo te hago una anécdota. En el viaje que fuimos a Bali el año pasado, que fue un viaje de exploración para luego llevar este año a Bali en septiembre, octubre, llevamos 45 personas en un retiro, pero yo fui primero a conocer la isla de Bali en Indonesia y fui a varios sanadores energéticos. De hecho, estuve en el que sale en la película de Julia Roberts, de Elizabeth Gilbert, de Eat, Pray and Love. Fui a otro que te toca y dice cuánto porcentaje de energía negativa tienes tú en tu cuerpo. Y fíjate que éramos 4 amigos y a uno, que es el que siempre se está riendo, que es mi hermano, el doctor Eddie Armas, le dijo, usted levántese que usted no tiene absolutamente nada de negatividad. Cuando llegué yo, te hace acostar y empieza a sentir, me dice, usted tiene un 25% de negatividad y no es suyo. El hombre no sabía qué hago yo, a qué me dedico y me dice, usted trabaja con mucha gente, usted recoge historias de mucha gente y ese 25% lo que yo siento es que es cosas que
usted ha recibido y que no se ha podido liberar de ellas. Y yo dije, qué interesante porque es cierto. Y lo que tú acabas de decir es totalmente... La alegría se contagia, pero la tristeza, el sufrimiento, la densidad de otro ser humano también se contagia. Entonces, uno se tiene que también un poco preparar energéticamente cuando va a una situación como esta que tú fuiste a la frontera, o cuando yo voy a un retiro, a conferencias, porque el testimonio de alguien te puede realmente sacudir a ti y tú no ser, en el caso mío, que lo que trato es de ser un facilitador, no estar en condiciones de facilitarle a alguien un proceso. Porque si tú te pones en la misma, digamos, energía, ¿cómo vas a darle una solución diferente? Claro. Te echarías inmediatamente a llorar, te derrumbas con el problema de otro. Entonces, yo creo que el que ayuda a alguien en un proceso de sanación o en un proceso de buscarle opciones que ellos no son capaces de ver, tiene que con empatía hacer también un pequeño distanciamiento para que a ti se te pueda ocurrir una pregunta, puedas buscar una alternativa si es que es posible y si no, el consuelo oportuno. Porque si no es dejar a la gente estancada en el mismo sentimiento de pesadumbre y también de desesperanza en el que viven, ¿no? Mira, han pasado, estamos hablando fuera del aire, cerca ya para los 3 años de que te fuiste, saliste de CNN. 2 años y medio, pero va a ser 3 años ya el próximo año en julio. Ajá. Hablando igualmente de las energías del trabajo en el que uno está todos los días. ¿Cómo comparas lo que hacías en CNN en cuanto a eso de estar conversando con tantas personas que además te llevan a unos mundos totalmente distintos y tú sabías llevarnos a nosotros a los mundos de ellos a través de tus preguntas y tus conversaciones, a lo que estás haciendo ahora igualmente, bueno, con esta labor de sanar, ayudar a la gente a sanar? Yo creo que lo que yo hacía antes era periodismo. Eran conversaciones periodísticas, tenían mucho de la actualidad y los hechos. Lo que hago ahora es un tipo de periodismo de conciencia, porque al final esos hechos de los cuales nosotros estamos hablando, mira, tú hablabas de hechos políticos relevantes de Venezuela, Bolivia y el mundo, y yo digo, al final son los representantes de los estados de conciencia, sobre todo de esos líderes que producen y cambian el rumbo de una nación y que nos afectan a todos. Entonces, yo sentía que el periodismo de hechos necesitaba un contrapeso del periodismo de conciencia, de que tú puedas hablar, por ejemplo, del egoísmo, que puedas hablar de la avaricia, que puedas hablar de la apatía, que es la desesperanza prendida en las masas, cuando la gente ya se resigna y dice, no hay nada que hacer, yo no tengo nada que hacer, mejor un mal conocido que un bueno por conocer. O tengo que huir del país porque ya esto no tiene solución. Oye, acabas de resolver un enigma que me quedó esta semana en un entrevistado que tuve, un colombiano, un chef, Juanma, el del cielo, el restaurante El Cielo. Lo conozco, claro. Juanma me hizo una referencia al ejercicio, ¿cómo se llama? Al experimento de los micos secos, micos mojados. ¿Conoces ese experimento? No. Bueno, y él me dejó aquí, me enredó a tal punto que yo dije, Diego, me perdiste. Pero es lo que tú acabas de decir, es la forma en que nos llevan a estar en un estado de anestesia, en el que no nos movilizamos y pensamos que no es posible alcanzar nuestra meta. Ya regresamos con Ismael Cala. Oye, gracias, Ismael, de verdad. Gracias a ti. Me lo has resuelto. Ahora yo voy a buscar el experimento. Tiempo me he vuelto un tipo llorón. Ahora soy un tipo llorón. No lo soporto, no me aguanto. O sea, yo estoy parado así de repente y la vaina más tonta me conmueve. Yo, ay, mira qué rápido pasó ese autobús. Ay, cómo se va la vida con el autobús. El fin de semana pasado fuimos a Orlando, por enésima vez. Fuimos a Orlando y por primera vez, en todas las vainas de Disney que me metí en todas lloré. Yo decía, ay, no, Nimo, no dejes a tu padre, Nimo. Nimo, no te vayas, Nimo. Y yo agarré a Luis Ignacio y me dijo, verás que tú nunca me vas a dejar, papi. Regresamos a Conectados. Ismael Cala, mi invitado esta noche. Oye, Ismael, me parece súper interesante lo que estás haciendo con los viajes que organizas. Entiendo que vienen de hacer una experiencia en México y tienen uno por realizar ahora a final de año en Egipto. Egipto, bueno, que lamentablemente lo estoy mencionando, pero está sold out para muchos que estén escuchando hoy, ya un poquito tarde. Nos vamos del 29 de diciembre al 6 de enero. Era un viaje de vacaciones personales, digamos. Ajá. Pero a mí me gusta pasar el fin de año con mucha energía. Y yo dije, mejor llevar un grupo y abrir esto a un grupo de exploradores de conciencia. Y la gente decía, bueno, pero es fin de año, hay gente que está con su familia. Digo, bueno, para el que no esté con su familia,
familia este año que vaya. Ajá. Y vamos a hacer un crucero por el viaje? Nilo. Pues este es un viaje que yo quise hacer, Luis, estando en Cuba. Tenía 17 años. Empezaba a estudiar licenciatura en Historia del Arte. Y en el primer año de mi carrera se estudiaba Egipto, una de las grandes civilizaciones antiguas del mundo. Y yo recuerdo que me obsesioné con las momias, las técnicas de momificación, las técnicas de construcción de las grandes pirámides egipcias, o sea, la perfección arquitectónica de esta civilización que aparentemente no tenía grúas ni rueda todavía. Y nunca fui a Egipto hasta hoy, porque cuando decía, ¿puedo ir?, había un estallido social en Egipto, te decían, no es recomendable ir. Entonces este año dije, ¿sabes qué? Voy a Egipto y voy a pasar fin de año. Entonces es uno de esos sueños que yo tenía solo 17 años, no sabía cómo y cuándo saldría de Cuba. Y ahora, 20 años después, que cumplí este junio 2018 de haber salido de Cuba, digo, es un regalo ir a ese destino que fue uno de los primeros que yo quise descubrir en el mundo. Ahora, cuando estas personas llegan contigo, o sea, se juntan, ¿se ven en Egipto o se ven En en el el aeropuerto? Cairo. Ya En el coinciden Cairo, bueno, nosotros las recogemos en el aeropuerto, las llevamos al hotel. La verdad que la experiencia es bastante VIP. A mí me encanta que estos viajes de conciencia sean un regalo para quien invierte en ellos. Sean un regalo, mejores hoteles, mejores experiencias. Pero en algunos de estos países el regalo es justamente el choque cultural y la confrontación de cómo tú puedes dormir en un palacio y luego entender que cuando sales a la calle, como pasa en India, por ejemplo, con Calamundos India, vas a ver todo tipo de pobreza material, pero también vas a ver pobreza espiritual, ambas. Y vas a ver gente que no tiene nada afuera, pero su sonrisa es más auténtica que el que se baja en el Rolls Royce. Entonces, esa es la comparación que es increíble, porque te mueve, te remueve quién eres tú y cómo ves el mundo y dónde están tus valores y dónde está la verdadera abundancia, ¿no? Y en la agenda, ustedes marcan unos puntos donde se reúnen y tú charlas con la gente y vas induciendo, dependiendo del lugar donde estás, hacia cierto tema. Sí, claro. Por ejemplo, si vamos a Sarnath, que es el lugar donde Buda pronunció su primer discurso, bajo el árbol que queda allí, que marca ese lugar, hacemos una meditación grupal, hacemos un ejercicio, hacemos una reflexión. En las mañanas hacemos meditaciones. En el Ganges, que es un lugar tan sagrado, acercamos el botecito hasta los crematorios y tú puedes ver las hogueras, el fuego donde se están cremando los cuerpos, y ahí hacemos una meditación sobre la vida y la muerte, el sentido de la vida. O sea, son experiencias muy profundas, pero no dejan de ser vacaciones. Pero no las vacaciones que hoy la gente está buscando a ver cómo mejor luce mi foto en Instagram y por eso escojo el sentido del viaje. No, esas son vacaciones donde tú quieres también no solo descubrir el destino, sino un poco darte una pausa y saber si vas guiando tu vida por el camino correcto, ¿no? Porque al final, ¿qué tiempo planea Luis Chatén estar muerto? Cuéntame. Yo creo, a ver, lo que pasa es que mi esposa ¿Cuánto quieres estar muerto? Yo quisiera 10 a 12 años. Ah, pues no, te toca la eternidad. Una vez. Pero qué mala noticia me has dado, Ismael. Cuando uno se pone a pensar en eso, que el tiempo en el que estamos encapsulados en este cuerpo es bastante finito, aunque uno aspira a vivir más de 100 años, sigue siendo poco en la inmensidad del tiempo. Tú dices, la vida tiene que tener un mejor sentido de sobrevivir, digamos, y de estar en piloto automático y todos los días hacer prácticamente algo que a veces uno no se pone a pensar, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿No? Ahora, fíjate qué interesante, porque el momento migratorio que estamos viviendo en Venezuela, por no hablar de la tragedia que vive la inmensa mayoría que está en el país, a quienes les mandamos un abrazo desde acá, también requiere de una fortaleza espiritual muy importante para convivir con lo que está sucediendo y para sobreponer y conquistar el cambio que todos estamos buscando. Así es. Resiliencia. Esa es una palabra que yo siempre, cuando veo a los venezolanos que vienen y le pregunto, ¿estás allí? ¿Vives en Venezuela? Sí. Le digo, es una prueba de resiliencia. La resiliencia es esa capacidad y proceso dinámico que tiene el ser humano de poder no sucumbir ante un entorno hostil, ante contratiempos, ante lo que podemos nosotros decir que son tragedias, porque tú tienes la capacidad de sentirte poderoso internamente y de tener los recursos de poder sortear eso. El ejemplo más grande de resiliencia que yo siempre he encontrado, y es extremo, porque es en un campo de concentración, es el personaje de Roberto Benigni en la película La vida es bella, cuando él hace un mundo paralelo a su hijo para que no viva las atrocidades innecesarias de un campo de concentración. Entonces, eso es resiliencia y uno tiene que ser creativo en eso. Yo te digo sinceramente, Luis, viví momentos en donde en Cuba habían momentos de 16 horas seguidas sin electricidad. Un calor infernal, no había comida. Y hubo un momento donde hice ese clic. Dije,
¿hasta cuándo me voy a hacer mala sangre y me estoy enfermando yo en medio de esta situación? ¿O voy a buscar un círculo de apoyo de gente que podamos crear, aunque sea una realidad paralela, pero que nos haga ser más saludables en este entorno? Y al final me resultó. Fíjate tú qué interesante lo que dices, porque, por ejemplo, en Venezuela la gente está tan necesitada de unirse, de que haya unión, porque yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de los venezolanos coinciden en que el país no está bien, no va bien dirigido, y quienes lo gobiernan, pues lo han mal gobernado. Pero entonces, tú dices la inmensa mayoría. De los ciudadanos. Lo sé, pero yo quiero pensar que los otros están en un estado de total adoctrinamiento, autómatas, y por favor no tienen sentido común. Porque un país con recursos como los que tiene Venezuela no podría estar en estas condiciones. Esto es simplemente el resultado de un liderazgo que no tiene norte, aspiración de progreso y que ha preferido mantenerse en el poder y servirse del poder en vez de pensar en el bien de una nación. Claro, pero en medio de este calderón, de este incendio de emociones, la gente pues termina en un estado de nervio muy particular, donde, por ejemplo, en un carnaval, tú ves una fotografía de una persona que se fue a la playa y dicen, ¿cómo es posible que tú estés en la playa y tal? Y vuelvo al ejemplo que tú acabas de dar de Cuba, en que ustedes se hacían un espacio donde pudieran tener una historia paralela. ¿Cómo tú privar a la gente de 2 días de poder mojarse en el mar, refrescar sus ideas? Sí. ¿No? Hay gente muy extremista. Y yo siento que el extremismo y el pensar de una manera radical no ayuda a nadie. Porque todos somos seres humanos, todos pensamos diferentes. Tú tienes razón, yo me ponía a cantar con un trovador amigo nuestro a las 2 de la madrugada, mientras no había electricidad. Prefería no estar en la cama haciéndome mala sangre y gritando horrores contra Fidel Castro y contra el gobierno y contra todo el que yo podía, sino que decía, vamos a cantar. Vamos a cantar por un futuro mejor. Vamos a imaginar un futuro mejor. Y te digo una cosa, sucedió. Sucedió porque yo te digo que toda esa gente del grupo que imaginábamos un futuro mejor, lo tuvimos. Lo tuvimos. Entonces, lamentablemente, claro, uno no puede pensar todo el mundo igual. Pero yo sí creo que hay mucha gente que tiene que decir, me tengo que cuidar. Tengo que prestar atención a que mis circunstancias hoy, que pueden ser asfixiantes, no logren ese propósito. Entonces, uno siempre puede tener la capacidad de elegir ser reactivo o responder con un poco más de inteligencia. Y para esta segunda opción hay que respirar, hay que prepararse, hay que irse a la playa, darse un chapuzón, hay que caminar en la naturaleza, que Venezuela es un país que tiene hermosa naturaleza. O sea, vas a tener que tirar cables a tierra para que esa ira, esa falta de esperanza, ese resentimiento social que hay pueda descargarse. Ya regresamos con Ismael Cala, Conectados. Regresamos Conectados ya en la última parte del programa con Ismael Cala. Qué alegría tenerte, Ismael. Muchas gracias, Luis. Tiene que pasar tanto tiempo para que nosotros nos veamos, vivimos en la misma ciudad. Bueno, pero la próxima vez va a ser que tú vas al estudio nuestro, porque pronto voy a reiniciar el show de entrevistas para YouTube también, que había lanzado yo en el 2016 una temporada, luego tanto viaje no me lo permitió, pero ahora vamos a empezar a grabar para estrenar en enero. Ah, qué maravilla, pues espero que me invite. Por supuesto, ya estás invitado. Prometo afeitarme. Tus seguidores digan, pero bueno, ¿y quién es ese tipo? No hace falta porque la gente va a decir qué le pasó a Luis. Entonces mejor ve sin afeitar. Úsame como ejemplo, Ismael. Mira, te voy a hacer una pregunta. El mundo digital, ¿no? que es una cosa donde existe el anonimato, algunos pueden interpretarlo como un medio frío, una cosa impersonal. ¿Cómo lo percibes tú, que trabajas con las emociones, que trabajas con la parte tan humana de nosotros? ¿Es algo que está en tu favor? ¿Es algo... Sí, claro. Oye, pero sin el mundo digital y esta conexión que tú estás haciendo ahora mismo por tantas plataformas y que nosotros también utilizamos, no tendríamos voces, tendríamos que estar atados al monopolio de los medios tradicionales masivos de comunicación. Yo creo que la tecnología es neutra. La tecnología no es lo que nos daña. No. Nosotros somos los que dañamos la tecnología con el uso que le damos. Pero la tecnología es maravillosa, la tecnología amplifica el bien y el mal. Ahora, ¿qué sí me preocupa de la tecnología? Luis, yo veo que hay mucha gente que la tecnología se ha convertido en un arma de distracción masiva.
hay mucha gente que ha perdido el sentido de la productividad, que ha perdido también el sentido de que lo importante es el mundo también físico y que a veces tú tienes a alguien delante y lo ignoras por tal de estar con tu teléfono. Entonces, ahí es donde se nos ha ido un poco la medida. Y te lo digo porque cuando yo estaba en CNN era adicto completamente a mi teléfono. O sea, el Twitter para mí era un instrumento importantísimo de estar en contacto con la comunidad. Yo a veces llegaba a mi casa y no dormía por estar respondiendo. Bueno, también que a ti te tomó la novedad. Exacto. ¿No? La novedad de todas las redes. De todas esas en redes. Pleno trabajo. Y yo las empecé a usar porque me di cuenta que era una manera realmente de poder crear un diálogo poderoso con la gente. Bueno, y tú tienes a Fernando El Rincón. Sí. No soy de Fernando Rincón, me pueden seguir por Instagram, por Internet, por el otro, y se le va la mitad del programa diciendo Oye, hay un programa, del otro, Fernando Rincón. hay un programa en Venezuela que lo imita muy bien a Fernando, en las mañanas de la radio. ¿Mejor que yo? ¿De verdad? No sé, te pregunto. No, yo no sé, yo lo escuché una vez. No, yo tampoco. Tú eres el que empezó a hablar de Fernando El Rincón. Pensé que era Fernando, ¿no? Y no era Fernando, era un imitador que hacía Fernando. Todavía estaba yo, y yo se lo dije a él. Una vez estando todavía en CNN, le digo, ¿tú has escuchado a alguien que te imita? Y la verdad, yo pensé que eras tú. Y después me di cuenta que lo que estaba diciendo no tenía sentido. Pero Fernando se tira la mitad de conclusiones, pues hashtag cada en conclusiones, con cucala, calaconcu, cuconcu. Mira. Pero es que es muy importante hoy el diálogo, que la gente se sienta parte del proceso, de la transmisión en vivo, ¿no? Mira, te pregunto, en la gente que acude a tus conferencias, que te acompaña en los viajes, el tema religioso, las distintas religiones. Qué bueno que preguntes eso. Ay, gracias, qué chévere. Sí. Primera vez no, que me encanta. ¿Tú sabes? ¿Me estás reconociendo una buena pregunta? Es fantástica pregunta. Ve, ahora se me olvidó por tu culpa. Mira, no, las distintas religiones pueden convivir en torno a un speech como el tuyo. Por supuesto que sí, siempre y cuando la gente no tenga una mente demasiado radical y cerrada. Cuando tú despiertas conciencia, el examinar hasta tu propia creencia religiosa es un requisito. Y te lo digo, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente es religiosa porque heredó una religión, no porque de adulto la validó. Entonces, si alguien es religioso porque su abuelo fue religioso, yo le digo, no, tú no eres religioso católico, digamos, porque tu abuelo es católico. Tú eres católico por Cristóbal Colón, porque fue el que trajo el catolicismo a América. Entonces, yo no tengo absolutamente nada con las religiones. De hecho, las estudio, las valido. Fui católico, soy cristiano ahora por aproximación, en el sentido de que yo no pertenezco a ninguna iglesia organizada, no la necesito, pero sí creo en Jesucristo, creo en Dios, creo en la Virgen María, pero no necesito un intermediario. No lo necesito. Ahora, quien lo necesita y quiere tener ese sentido religioso, lo único que le digo es, en nombre de Dios, se han hecho demasiadas guerras innecesarias en este mundo. Tú no provoques otra en tu casa, en tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, porque no vale la pena. Todos los seres humanos tenemos derecho a escoger nuestro credo y todos tenemos la obligación de respetar, siempre que no se haga daño a terceros, que la gente piense diferente. El tema de la religión divide mucho, separa mucho. Y al final no pueden haber 50,000 dioses que crearon este mundo al mismo tiempo. Es uno. Dios es una abreviatura cómoda para el nombre de los profetas y de tantas religiones o cultos. Entonces, yo creo que es un tema que se tiene que hablar. El mismo Papa Francisco ha hablado con otros líderes religiosos porque se da cuenta que no hay una única religión en este mundo. Sí, sí. Es más el daño que nos hacemos dividiéndonos, separándonos. Claro. Oye, Cala, muchas gracias por venir. Aquí gracias está. a ti. Este es el más reciente, ¿cierto? Este es el más reciente. Este lo tengo yo. Sí, señor. Ahí todavía lo estamos promocionando. Esta es la segunda edición. Despierta con Cala. Así es. Y es un libro muy práctico, además. Tiene ejercicios, tiene ensayos, tiene frases inspiracionales. Lo abres en cualquier página y estoy seguro que el mensaje te puede aplicar. La página donde todo el mundo puede enterarse de toda tu agenda de actividades, que es inmensa. ismaelcala.com. Gracias por venir, Ismael. Muchas gracias, Luis. Feliz año, feliz Navidad. Éxitos. Así es, ¿verdad? Feliz año y que el 2019 sea muy próspero. Así es. Ya será hasta mañana.